buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy con mucha agua por el paso de la tormenta y tenemos que iniciar con el coronavirus, que hoy en el Boletín de Salud Pública presenta 0 muertes y 282 nuevos infectados. Insistimos en que usted tiene que cuidarse usando su mascarilla, lavándose las manos y evitando la aglomeración de personas. Nadie lo va a cuidar, usted que tiene que cuidarse. Por otra parte, el gobierno de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, ya va a cumplir un año. Ha sido un año de grandes expectativas y un año que en este gobierno es un año especial porque ha sido un año total en pandemia. A pesar de eso, hay bastantes logros que mostrar y una obra de gobierno que va caminando a pesar de tener que tuvimos tiempos prácticamente cerrados, con una economía diezmada, comercios cerrados. Ya por lo menos tenemos que el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia se ha eliminado todo lo que es el toque de queda y la actividad económica ha ido recobrando el impulso que tenía en el año 19. Es un año bastante difícil. Ha habido que recurrir al empréstito internacional porque ustedes saben que aquí estuvo hasta el año pasado, hasta el 16 de agosto, el Partido de la Liberación Dominicana. Y el gobierno de Danilo se entregó en el medio de una pandemia, pero además los fondos del Estado se recibieron de manera disminuido drásticamente porque el pasado gobierno hizo uso de los fondos públicos, inclusive parte de lo que había presupuestado para terminar el año que entregaron, lo gastaron. Y las arcas nacionales estaban prácticamente vacías. Entonces ha sido una labor bastante fuerte la que ha tenido que llevar el presidente de la República, Luis Abinader, para ir enderezando la economía y poniendo el país en la locomotora económica que debe ser. Este gobierno ha tenido que enfrentar, por ejemplo, lo de la pandemia, pero han hecho unos grandes esfuerzos en carácter económico y las diligencias necesarias para que la gente se vacune. Tenemos que la República Dominicana en el día de hoy es de los países que tienen mayor cantidad de sus habitantes vacunados, y esto se debe a una campaña realizada intensiva del gobierno dominicano y además que se ha provisto de las vacunas suficientes para que la población acceda a la misma. Eso tenemos ya resultados, como es el caso de la disminución de los casos del coronavirus. Cuando aquí está disminuyendo, tenemos otros países que ha ido en un aumento significativo, no solamente aquí en las Antillas, como el caso de Cuba, sino que también en los Estados Unidos, con la nueva variante del coronavirus, hay una significativa aumento de estos casos. Aquí ha ido disminuyendo. Eso, la política sanitaria que se ha llevado a que se haya quitado el toque de queda, como dijimos, en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia, pero que eso va a ir aumentando en todo el territorio nacional en la medida de que los dominicanos se vayan vacunando.
Es decir, que la política sanitaria del gran esfuerzo que se ha hecho con la vacunación está ya viéndose en sus frutos. Entonces, este año que va a transcurrir de este gobierno ha sido un año bastante difícil, porque eso es por ese lado, pero el otro lado importante es el lado de la economía nacional. Todos sabemos que aquí hubieron negocios, comercios y otras actividades económicas prácticamente paralizadas. Y si no paralizadas, trabajaban a la mitad de su capacidad y de operación. Ha sido esto cubierto con parte de empréstitos internacionales, pero ya se nota un dinamismo en todo el sector económico del país, lo que quiere decir que en 2 o 3 meses más ya tendremos la economía totalmente en funcionamiento. Y ahí entonces vamos a ver los cambios que se van a tener. Pero el gobierno tiene cosas que mostrar. Por ejemplo, han habido muchos cambios en actitudes, en comportamientos que irritaban a la población. La misma forma del presidente de la República, accesible a los medios de comunicación, abierto, asequible, es un cambio radical que tenemos aquí, porque los presidentes que habíamos tenido eran mudos, no hablaban, no eran asequibles. Entonces es un cambio totalmente radical. Pero en cuanto al comportamiento de los funcionarios, tenemos que en este gobierno los funcionarios tienen un comportamiento decente, aceptable. Algunos no tan abiertos, pero se nota la decencia, contrario a otros de los que pasaron, que tenían una prepotencia en extremo. Pero ahora se nos presenta en el país el caso de la fiebre porcina africana, donde ha habido que ir eliminando algunas granjas de cerdo, y algunos productores han tenido que sacrificar su cerdo, porque donde hay un foco de infección es necesario que se elimine. Eso también va a diezmar parte de la economía. Pero además de los problemas que crean, por ejemplo, ahora tenemos un problema con el abastecimiento del pollo, porque muchas personas han derivado a consumir carne de pollo en exceso. Entonces, pero eso ya el gobierno lo está resolviendo con la importación de carne de pollo para satisfacer la demanda nacional. Aquí está Manuel Rojas, que ha llegado con su paraguas en mano, pero está aquí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la querida audiencia de Políticas Públicas. De verdad que hay mucha agua, señores. Si usted no tiene que salir a algo que sea trascendentalmente importante, no salga a las calles, que hay mucha agua. Y desde ya está comenzando a congestionarse y a complicarse el tránsito. De verdad que sí, doctor. Mire, yo creo que un año con muchos logros, muchas cosas que se pueden exhibir. Lástima que el gobierno haya tenido una carencia de comunicación, una comunicación no tan efectiva para comunicar las cosas, los grandes logros que se pueden exhibir en este año de gestión, que comenzando por un ministerio público, hay una encuesta de Sidcalu, que está rodando por los medios de comunicación, donde coloca a República Dominicana, que según la población dice que solamente el 8% de la población hoy ve la corrupción como preocupación, cuando hace apenas un año, doctor, el 80% de la población dominicana veía la corrupción como algo preocupante. Quiere decir que en cuestión de solamente un año
se ha cambiado completamente la visión del pueblo sobre los actos de corrupción administrativa. Entonces, eso acompañado del Ministerio Público, que hoy por hoy Miriam Germán tiene que ser la funcionaria con más alta valoración en este gobierno. Otros logros que podríamos citar, la eficiencia que se está realizando en aduanas con cifras récords. Ya República Dominicana cuenta con un sistema de 24 horas para despacho de furgones. Eso aquí todo el mundo sabe en República Dominicana, y la gente que han tenido que ver con importaciones saben que aquí siempre ha sido un trauma ese asunto, porque aquí, aunque usted venga con una carga a tiempo, aunque tenga su documentación a tiempo, siempre ha habido un problema, Andrés, de que hay que mojar la mano y hay que corromper al funcionariado de aduana, o había que corromper al funcionario de aduana para que usted pudiera sacar su mercancía a tiempo. 2 millones de vacunados, insertados en el sistema de salud de SENASA, son cosas para resaltar. También el asunto que tiene que ver con la vacunación. República Dominicana puede exhibir hoy un sistema de enfrentamiento a esta pandemia del COVID como uno de los mejores del mundo en cuanto al gabinete de salud, adquisición de las vacunas, la disposición y distribución en todo el territorio nacional. Tenemos ya una alta tasa de vacunación, más de la mitad de la población con 2 vacunas, ya vamos rondando cerca del medio millón de habitantes con una tercera vacuna, con una vacuna ya cerca de 6 millones de habitantes. Es decir, una cosa que es descomunal, donde en otros países hay protestas contra el gobierno porque no tienen vacunas. Eso por mencionar algunas de las cosas, y de verdad que sí, la transparencia en el gasto, las nominillas que aquí, de verdad que aquí se estaba dilapidando muchísima cantidad de dinero en ese asunto de las nominillas. Hemos hecho aquí en este mismo espacio varias denuncias y presentaciones de auditorías donde... Había una fiesta de los recursos públicos, a gastarlo sin control y a lo loco, eso no podía continuar. Entonces, yo creo que el balance en sentido general es muy positivo. Es positivo. Reiteramos, lástima que el asunto de la comunicación no haya sido tan efectiva como las ejecutivas. Pero positivo con todas las adversidades como esa pandemia. Oiga, es que administran los crisis que están... Eso de la pandemia es una cuestión que no es una cosita, no, es un problema serio para la economía. Los recursos se disminuyen, la gente se enferma, hay que trancar a la gente. ¿Usted sabe lo que es eso? A la gente, para que se sane, hay que casi obligarlo a que se vacune. Pero hay que casi obligarlo a que tratar de que mantengan el distanciamiento, a que mantengan la higiene, que usen mascarilla, es decir, porque tenemos una sociedad complicada, sí. Con una deuda acumulada bastante de muchísimos años de falta de educación. La escolaridad, en sentido general, del pueblo dominicano ronda el 6º grado. Entonces, un pueblo con una educación bastante difícil quiere decir que tenemos muchos logros que exhibir en un año. Este tema lo vamos a seguir analizando mañana sobre la gestión del primer año de gobierno. Y vamos a ir a una pausa para venir con nuestro entrevistado, el doctor Plutarco Jaques, abogado de la República, que está aquí con nosotros. Vamos a la pausa. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país.
Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, aquí estamos ya con Plutarco Jaques, abogado de la República Dominicana, que se ha distinguido en estos últimos años por llevar casos bastante sonoros y complicados, ¿verdad? Bastante. Bueno, uno de los casos que tenemos que preguntarle, porque está en la palestra pública, es el caso de Junior Ramírez, que acusan a Argenis Contreras, y hay otros acusados. ¿Cómo es el asunto? Porque usted recientemente hizo una denuncia de que habían unas personas ahí de partidos, del PRD y del PLD, que no se mencionan. ¿Cómo es el asunto? Explíquenos. Sí, gracias, Andrés. Buenos días. La situación de ese expediente, ese expediente está separado en dos. El primero es que es el expediente viejo, donde lo encabeza Manuel Rivas, donde está el coronel Faustino, donde en principio estaba el empresario Santana Zorrilla, que no solo dejaron los teléfonos fuera, sino que le presentaron la acusación de manera tardía para que se declarara la extinción. Adrede lo hizo el Ministerio Público. Está el grande, hay varios imputados. Y en marzo trajeron a Argenis Contreras. Por eso ese expediente está separado. Cuando yo veía que dicen que están pidiendo condena para Argenis, eso todavía no es posible. La audiencia de ayer era el inicio en el segundo tribunal colegiado del juicio de fondo contra Manuel Rivas, contra Coronel Faustino, el grande, el Tacita, los demás imputados, que son unos 7. Pero el caso de Argenis Contreras está en el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Hay un problema que no ha avanzado porque la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, yo lo he dicho públicamente, y hay un proceso en contra de ella. Ese proceso... ¿Ustedes le hicieron un sometimiento? Sí, porque ella, ¿qué pasa? Cuando ella presenta acusación, hablando específicamente del caso de Argenis, que está separado, insisto, está en el cuarto de instrucción. Eso que salió ayer fue una mala información, porque Argenis no está en juicio. ¿Por qué nosotros sometemos a Rosalba Ramos? Por ocultamiento de evidencia, por asociación de malhechores y por tráfico de influencia. Cuando Rosalba Ramos inicia la investigación de ese proceso, en el 2017, lo cierto es que dentro de la investigación que se hizo se recolectan un sinnúmero de pruebas, materiales, audiovisuales, documentos, y esa prueba el Ministerio Público tiene que quedarse con ella, como nosotros decimos, bajo cadena de custodia. Sí, guardándola. Guardándola y presentarla cuando hace la acusación. ¿Qué pasó entonces? Cuando ella presenta acusación, ella presentó toda la prueba de los demás imputados, los celulares del José Mercado Grande el Blanco, del Tacita, de todo, y los 5 celulares, que dentro de ellos pertenecen 2 a Manuel Rivas, 2 al empresario, al coronel Faustino Rosario, y 1 al coronel, al empresario Santana Zorrilla. Esos 5 teléfonos, la fiscal del distrito se queda con ellos y no lo presenta. Ok, pero está bien, vimos esa denuncia, usted dice un sometimiento. Eso fue una querella penal en la Corte del Distrito Nacional. ¿Qué le hace a usted pensar, o ustedes como abogados, que esos celulares, porque si no se ha conocido el contenido de esos celulares,
¿Qué le hace pensar a usted de que esos celulares tienen pruebas que puedan implicar a los inculpados porque se desconoce el contenido de lo que tienen? El pueblo y la sociedad lo desconocen, pero Rosalba Ramos, que es la fiscal, y nosotros sabemos qué dicen esos celulares. ¿Qué dicen esos celulares? Y evidentemente que si ella no lo ha presentado, si ella se queda con esos 5 celulares guardados, sabiendo su contenido. ¿Qué dicen esos celulares? Mira, el contenido de los celulares yo no puedo revelarlo por cuestiones evidentes, porque ella lo tiene, ella que tiene que presentarlo. Yo decir lo que tiene, aunque yo conozca el contenido, se puede decir que es una especulación. Por eso que nosotros le estamos exigiendo y le presentamos una querella penal en la Corte del Distrito Nacional para que ella responda por ocultamiento de evidencia, ahora que demuestre lo contrario. Porque, mire, en las actas de registro que se le hicieron a los imputados, cuando lo hicieron preso, están ahí las 3 actas de registro y dice que ella se llevó sus celulares y que lo tiene. Entonces, yo me pregunto, si los celulares de José Mercado Blanco, el del Tacita, el de Víctor El Herrero, todos le hicieron análisis y lo presentaron, ¿por qué estos 5 celulares no lo presentan? Amén de que ese fue uno de los argumentos que utiliza el Ministerio Público para no someter a esos imputados, a los 3 principales, por el asesinato de Junior Ramírez, es decir, que no están vinculados al asesinato y solo lo someten por corrupción administrativa. Y ahí hay gente que está vinculada a ese hecho, que le ha dicho al Ministerio Público que verifiquen esos celulares, porque ahí está toda la información que tiene que ver con esas personas, que lo vincula a ese hecho, no a la corrupción administrativa, sino al hecho de sangre, de asesinato. Espérese, porque ahí hay 2 casos juntos. Uno es corrupción administrativa. Correcto. Eso se supone que es un expediente aparte. Sí. Y el otro es el caso del asesinato. Bueno, entonces, ¿hizo Argenis solo el asesinato? Mire, porque eso, desde un principio se dijo que había más personas. ¿Cómo es la cosa? El móvil, justamente, de nosotros querer que todo el mundo conozca la información de los celulares ese, porque ahí están todas las informaciones en esos celulares. Plutarco, ¿y qué garantía? Y ella no lo borra los celulares. El problema es que hay un asunto. Nosotros hemos estudiado criminalística y somos investigadores. Esos celulares que tiene Rosalba Ramos del 2017, nosotros le solicitamos, no solo a ella 2 años, sino que a la juez del 4º juzgado de instrucción, le solicitamos primero que lo entregara y segundo que le hiciera un análisis pericial en 3 dimensiones. 1, entrada y salida. 2, localización. Y 3, extracción de la información del aparato. El que hemos tenido inconveniente es en el de la extracción, porque ella tiene los teléfonos. Los otros 2 mapeos, entrada y salida, eso se hace a través de la compañía prestadora de teléfono. Y se va a hacer, porque el PECA que asumió el expediente, ya Wilson Camacho lo solicitó. Ahora, el problema es que entrada y salida, que son las conversaciones más importantes, porque que es la que nosotros necesitamos, porque el mapeo no tiene contenido, entrada y salida no tiene contenido. Lo que hay que ver lo que se habló por WhatsApp, escrito y hablado, lo que dicen esos celulares. Pero está bien que hay una cadena custodia, pero por ejemplo en el caso de esas aplicaciones, WhatsApp, Telegram, Signal, esas aplicaciones se pueden desinstalar efectivamente. Bueno, ¿qué garantiza que aún estando dentro de una cadena de custodia y que ustedes señalan de que presuntamente la fiscal habría actuado, ¿verdad?, como un mecanismo de protección aparte de los implicados, ¿qué garantiza de que todavía a esta altura del juego se pueden obtener los datos originales y de inicio que tenían esos celulares? Mire, lo primero es, en este aparato yo tengo comunicación de WhatsApp del año 2015, 2014, eso no se borra, se lo puedo enseñar. Guardar el 2014, 2013, 2015. Y lo segundo es que si lo manipularon, los técnicos nosotros nos damos cuenta si fue manipulado y si fue trabajado. Cuando una información es trabajada, incluso por el DICA, nosotros sabemos si fue trabajada. Y si ellos lo trabajaron y le sacaron información, entonces también están comprometidos porque tienen que rendir un informe. El problema es ese, que la fiscal del distrito se ha negado de manera rotunda, e incluso con una decisión de la jueza que le dio 30 días para que hicieran esos peritajes. Pero ya se perimió ese plazo. Como 3 meses. Bueno, cuando pasaron los 30 días, ella no ejecuta, es que nosotros nos querellamos en contra de ella.
Esa señora yo vi que dijo en un programa, en un solo programa, porque después hizo muti, que eso era una persecución política. Y esos periodistas se atrevieron a decir, y fue un programa del Canal 9, que, por la mañana de comentarios, que incluso, señores, que era Miriam Germán que nos estaba usando a nosotros para querellarnos en contra de esa fiscal. Es decir, que la muerte de Junior Ramírez es un asunto de un tema que va a usar Miriam Germán para una persecución. O sea, eso se atrevieron a decir esa persona. Esa fue la única intervención que hizo esa señora, que era persecución política. Y nosotros, cuidando el conflicto que ella tiene, por un manejo que ha tenido en la Fiscalía del Distrito, nosotros pudimos apoderar el Consejo, el Ministerio Público, y no apoderamos el Consejo, teníamos 2 vías. Apoderamos la Corte Penal del Distrito para que ella vaya y responda, porque ella no tiene que decirle a los jueces que es persecución política. El juez le va a preguntar, no, vamos a hablar de este tema. Usted tiene los celulares y se quedó con ellos, los secuestró. ¿Por qué usted no ha querido entregarlo? Eso está sancionado hasta con 10 años de cárcel, según establece el Código Penal Dominicano. Plutarco, usted es abogado de Argenis Contreras. Así es. En la República Dominicana hemos visto en los últimos, por lo menos en los casos de corrupción, la figura de la acción premiada. Es un concepto nuevo en la República Dominicana, pero que a partir de ahora vamos a estar viendo con mucha frecuencia, porque aquí hay casos, por ejemplo, yo cito el caso de la lotería, que es muy subjetivo, de que si hubiese contado con una delación premiada, era muy difícil orquestar un expediente, porque eso es muy subjetivo a un asunto de un premio. Ahora bien, Argenis Contreras, usted como su abogado, ¿qué recomendaciones le ha hecho usted si están en disposiciones de colaborar con el Ministerio Público para que se esclarezca? Porque de lo contrario, es lo que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, todo el peso va a recaer sobre él, cuando es evidente que aunque él tenga una responsabilidad directa, no es exclusivo, ni él tampoco se tomó la prerrogativa, la decisión unilateral de decir, no, este asunto lo voy a resolver yo de esta forma. ¿Cuál es la actitud de Argenis Contreras y de ustedes como abogados? ¿Qué recomendaciones ustedes le han hecho al respecto? Porque de lo contrario, la soga va a romper por la doma débil, ¿verdad? Y Argenis va a acarrear con todo el peso de la ley por ese caso. Mire, lo primero es que usted lleva razón con relación a las delaciones premiadas, los acuerdos que se hacen con imputados. Y a mí me encanta ese sistema y lo comparto porque es el sistema norteamericano. Sí. Que yo tengo varios casos hace varios años, felizmente en estos días estamos conociendo el juicio nuevamente y le voy a decir ahora de qué se trata, porque se tenía un criterio, una teoría, jueces, fiscales y abogados, que la declaración del imputado no tiene ningún valor. Y yo le decía que no, porque eso se aplica y eso ayuda a descubrir los procesos, porque es un imputado que fue parte de la ejecución de un crimen, me refiero a un término genérico. Entonces, mire, por ejemplo, usted planteaba el caso de la lotería. Yo soy abogado del caso de la lotería. No sabía. Yo tengo 3 imputados en el caso de la lotería y nosotros hicimos un acuerdo con Jenny Berenice y con Wilson Camacho y lo vio todo el mundo y por eso ustedes ven, yo represento a 3 imputados. Carlos Berigüete, está Jonathan y está el chofer de la guagua. Y esos 3 nosotros hicimos un acuerdo. Los 3 están guardando en su casa. 2 tienen arresto domiciliario y 1 tiene libertad pura y simple. ¿Y por qué lo hicimos? Cuando nosotros nos reunimos en 5 ocasiones con Jenny Berenice y con Wilson Camacho en el PECA, y cuando nosotros fuimos ya la muchacha había declarado la de la lotería y ya declarado. La que canta los números había cantado. La locutora ya había declarado, sí. Ya el señor el no vidente había declarado. Y yo le digo, bueno, aquí lo único que nos queda a nosotros es hacer un acuerdo, colaborar. Y cuando yo veo el expediente veo que estos jóvenes, por eso ustedes ven que así lo recogen los medios, estos jóvenes fueron usados por lo que le dieron prisión preventiva, que es William. Usados y se lo expliqué con lujo de detalles por qué fueron usados. Pero ellos recibieron algún beneficio. Sí, pero hay una cosa, esos jóvenes tenían 15 años trabajando en la lotería, todos profesionales, y nunca tuvieron ningún problema. Sin embargo, que se sepa. Señor, bueno. Porque yo no creo que ese caso de la lotería haya sido el primero. Quizás ese fue el primero que se descubrió. ¿Por qué le explico eso? En el caso de ellos, esos jóvenes tenían 15 años trabajando en la lotería, uno trabajaba encargado de sorteo, el otro era técnico y uno era chofer. ¿Por qué? Cuando Dicen se entera
y William principalmente, y Cadicen lo van a poner en la lotería. Antes de tomar posesión, ya estaba llamando a esos muchachos para reunirse, Andrés. Por eso es que ustedes, antes de tomar posesión, ya estaba llamando para y duraron. ¿Y por qué lo llama a ellos? Bueno, porque, algo sabía él. No, lo que pasa es que ellos trabajaban en el departamento de sorteo, y si ellos son los que trabajan en el departamento de sorteo, ¿cómo lo hacían sin la locutora? No era posible. Es decir, que ese administrador fue con un plan. Sí, señores, la primera reunión que se da de William, William es uno que tiene prisión preventiva, que es el presidente de Fenabanca, y es quien va y le dice a los muchachos, quien viene para acá y dicen, y a los pocos días los muchachos que nombran a dicen. O sea, y ahí comenzó a orquestarse eso de ese sorteo, señores, desde agosto, y se pudo realizar, ¿usted sabe cuándo? El día 1 de mayo fue el lío del 13, creo que el día 1 de mayo. El 13 de mayo. No, el día primero, el sorteo fue el 13, fue el 13, fue el 13. Pero hubo un sorteo que se ensayaron varios sorteos, pero yo quiero decirle a ustedes que el del 30 de abril, unos días antes, no se ejecutó porque varios de los muchachos faltaron y se hicieron 4 o 5 ensayos y ellos asustados faltaban. Y en el del día 30 fue que se le garantizó. ¿Usted sabe dónde se hizo todo eso, Andrés? Fue en Colina del Oeste. Colina del Oeste, por ahí hay muchas casas suntuosas. No, ahí la fiscalía tiene la amistad. Por ahí Colina del Oeste. Eso es problemático. Por ahí en Colina del Oeste, doctor, ahí que está la gente de Adán Cáceres y la pastora. Todas las cosas malas están ahí. No aparecerá un solarcito por ahí. Yo no sé. Ellos venden, sí. Y hay apartamentos también. Entonces, esos ensayos que se hicieron ahí, señores, fracasaron porque uno de los muchachos no fue, por temor. ¿Y qué era lo que yo dije y reitero ahora, y con eso concluyo en esta parte, que ellos lo amenazaron, incluso, sí, lo amenazaron con botarlo de su trabajo, le ofrecieron aumentarle el salario. Y, señores, ¿por qué yo digo que fueron amenazados? En el caso del no vidente, ese señor recibió 800,000 pesos. Y a los 15 días, ¿usted sabe cuánto le devolvió a la fiscal? 770,000, gastó 30,000 pesos. Eso me dice a mí que esa persona no tenía ánimo de recibir soborno, porque guardó todo el dinero y lo devolvió 15 días después, o sea, no fue al otro día. O sea, si ese señor guarda ese dinero y de que se haga la investigación, no, yo voy a devolver 30,000 pesos, gastó Andrés. Entonces, eso indica que esa persona no estaba ni tenía la intención de coger ese dinero, que no estaba de acuerdo. ¿Por qué lo devuelve todo? Pero no pasó solo con el no vidente, pasó con los otros muchachos. Devolvieron el dinero casi todo, y por esa razón es que se hace el acuerdo. Y ahí es que yo digo que sí, que yo defiendo el sistema y el mecanismo de operación de las delaciones, porque a veces hay gente que termina envuelto en cuestiones judiciales muy delicadas, a veces hasta sin darse cuenta de la magnitud del problema en que se están metiendo, y son actores primarios. Plutarco, hay un casito, por ejemplo, vamos a salir de lo de Argenis. Usted denunció que habían unos pejes gordos del PLD. ¿Quiénes son esos? Bueno, fíjese que antes de Argenis irse a Estados Unidos, él dio unas entrevistas y dio nombre, mencionó unos diputados y dijo que la 11 era una caja chica, y eso lo vio todo el mundo, y que el diputado Yaco iba a buscar dinero porque lo mandaban de la presidencia, con una tarjetita que dirigía la presidencia, que Carlos, el asistente del presidente, lógico, entonces eso fue público y ponían los montos. Sí, y eso el que era síndico en Santo Domingo Norte, no recuerdo el nombre, o sea, eso se dio. Polanco, sí, eso mencionaba de una tal Gertrudis, sí, también eso lo dijo mencionó a Alfredo Martínez, exacto, que eran de las personas que iban con una encomienda, según Argenis Contreras, de Carlos Amarante Paredes, de Carlos Paredes, perdón, y que le ponían en una tarjetita los montos y las asignaciones. Hay usted que está trabajando en este asunto, hay otros elementos que podrían estar comprometidos en ese caso, tanto porque usted está trabajando en los dos casos, tanto en el del asesinato como en el de la parte de la... Yo tengo 3 imputados en ese proceso. Yo estoy en el primero con el Tacita y estoy con la esposa de él, y en el segundo estoy con Argenis. O sea, yo estoy en ese proceso desde el inicio. Una cosa que yo no entiendo, Plutarco, si se supone que en el primer caso hay
un sometimiento por corrupción administrativa, en el caso de la ONSA. ¿Cómo se presume que pueda haber supuestamente una acusación de corrupción administrativa y solamente está en la parte de la parte pública, valga la redundancia, y no están los funcionarios del sector privado? Porque no puede haber corrupción administrativa si no hay... Depende, puede ser que nada más sea entre ellos ahí, los públicos, y que el privado no esté metido. El privado estaba metido, lo que pasa es que lo sacaron. Yo he dicho que es el imputado que tiene más suerte del mundo, y lo digo públicamente, que es Eddie Santana Zorrilla. Porque será el que traía los autobuses que se chapeaban. Que hay que separar los dos expedientes. Una cosa es el robo y otro es el asesinato. El asesinato. Es ahí que hay que ¿Dónde está el gran problema de este proceso? Ahí es donde está el problema. Y es que la Fiscalía del Distrito presenta una sola acusación con una doble dimensión. Presenta una acusación por corrupción administrativa contra Manuel Rivas y contra el coronel Faustino Rosario, y el otro, que es el empresario, lo dejó fuera. Santana Zorrilla. Santana Zorrilla lo dejó fuera porque le presentó una acusación adrede, intencional, fuera de plazo, para quedar fuera del expediente. Eso lo han mencionado desde el inicio, entonces y quedó fuera. Y presuntamente, según la misma denuncia que hizo Argenis Contreras, él no era que estaba dando el dinero de un asunto. Pero en el video se ve, en el video de la Rómulo Betancourt con Caunabo, él es que se ve en el video, el empresario y el coronel. Entonces, ese es el gran problema, que si el teléfono de ese caballero, que está dentro de los 5 teléfonos que nosotros hemos pedido, el análisis pericial, si ese teléfono lo abren, él tiene que estar preso. Mire, por lo que tiene ese teléfono. Y si al teléfono le borraron todo. Bueno, entonces el que lo manipuló y lo borró, que es la fiscal del distrito, tiene que acoger sus 10 años de cárcel, como establece el Código Penal, que fue lo que nosotros le pedimos. Como usted se quedó con esos celulares, usted lo secuestró, eso está sancionado por 10 años de cárcel, no lo digo yo. Entonces usted tiene que responder frente a una corte penal por eso. Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta concreta, doctor. Ajá. ¿Por qué ella hace eso? Para proteger a esas 3 personas que nosotros hemos mencionado. Si ella presenta los celulares a esos 3, a los cabecillas, no puede acusarlo de corrupción administrativa nada más. Tiene que acusarlo del asesinato de Junior. Ese es el problema. Por eso es que sacan los teléfonos, doctor. Tenemos que ir a una pausa, Plutarco, pero cuando regresemos, yo quiero que usted me diga cuántos imputados hay actualmente por el caso del asesinato y cuáles otros, además de lo que usted está mencionando, usted entiende que deben estar implicados en el asunto del asesinato, porque reiteramos, no creo que eso haya sido por motus propio de Argenis Contreras, que haya tomado la decisión de decir a este tipo hay que darle para abajo. Conversaremos sobre eso luego de la pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Audio Jungle. Estamos a tu lado desde que naces y cuando das tus primeros pasos. Nos preocupamos por tu crecimiento, por tu desarrollo. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos,
ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Miren, seguimos aquí conversando con Plutarco Jaques, abogado de Argenis Contreras, de un caso que estremeció a la República Dominicana y un caso que es bastante complejo, porque ese caso se dividió en dos partes. Una parte que tiene que ver con una acusación de malversación de fondos contra la OSA, pero hay otra parte que tiene que ver con un asesinato de un comunicador, abogado y ex catedrático, Junior Ramírez. Entonces, antes de la pausa le cuestionábamos de si solamente hasta el día de hoy solamente pesa acusación contra Argenis Contreras y si hay algunos otros elementos más que pudieran estar insertándose en el expediente, porque reiteramos, no creemos nosotros, es decir, Manuel Rojas no cree que haya sido una decisión motus propio de Argenis Contreras, es decir, yo voy a ejecutar esta acción contra este individuo, porque él simplemente era, por así decirlo, un muchacho demandado. Mira, Manuel, lleva toda la razón en esa parte. En el expediente por corrupción administrativa, en principio eran 3. Manuel Rivas, el empresario Eddie Santana Zorrilla y el coronel Faustino Rosario. Ella, cuando presenta acusación, esa era la intención y el muñeco que Olga Diná Llavería y posteriormente Rosalba Ramos armaron con relación a ese expediente. Que ustedes recuerdan el día que hicieron la rueda de prensa de la muerte de Junior, pareciera que el acusado era Junior. Era Junior. Pero ve acá. Eso parece que el acusado era Junior. ¿Y a cuál fue que Rivas le sirvió de padrino de a las dos. Padrino de las dos. De graduación. Él era el padrino de las dos era. Él apadrinó esas fiscales tanto para que la nombraran como para Llavería para que hasta su graduación. Ay, mamá. Entonces, ellos 3 quedan en la parte con toda la manipulación que hizo en principio Olga Diná Llavería, que está sometida también, que nada más en este país puede ser fiscal, porque recuerdan lo que hizo Olga Diná Llavería con el caso de Carla Maciel, que yo también soy abogado, que negoció con la doctora Liliana Santana, que ahora estamos en fondo en esta semana. Y escúcheme que le mete el tema, pero que esta fiscal qué bueno quedaron a entregar la pata de los caballos, todo lío. Ese lío de Carla Maciel lo hizo esa señora, que da pena que hoy sea fiscal, que donde me ve que yo llego tiene que agachar la cabeza y esconderla porque le da vergüenza. Señores, yo subo solo en ese proceso sin el Ministerio Público, porque la Fiscalía no acusó en el caso de doña Carla Maciel. Es decir, la Fiscalía desistió de la persecución por parte del Estado. Lógico, yo subo solo. Antes de ayer estábamos en audiencia en la CAO, en el tercer colegiado, y yo subo solo porque la Corte tuvo que acoger una acusación particular nuestra y decir que sí, que tenemos que haber un juicio, porque esa fiscal, y hay que decirlo, que da pena, ella no presentó acusación contra la doctora Liliana. Esa fue la estructura del Ministerio Pero Público. Habían elementos probatorios que pudieran... Pero lo de Carla Maciel, cuando la niña, ¿cómo es el problema? Bueno, hace 2 años, señores, condenaron a 30 años. Cuando esos fiscales pedían 5 años, porque era seducción, y yo le dije que no, porque ella estaba muerta, condenaron a 30 años, dejaron a la doctora Liliana fuera, nosotros acusamos solo y fuimos hasta la Suprema y dijo, sí, tiene que ir a juicio. Porque volviendo a las delaciones, yo traigo ese caso, Carla Maciel, por el asunto de las delaciones que usted decía, es que los imputados, Andrés, que dicen, Manuel, que esa señora, es los imputados que dicen que esa señora, que ellos le entregaron a la niña por $3,600 y que ella se le entregó muerta. Yo no sé si ella es inocente o culpable, pero que vaya ante un juez y se defienda. No, vamos por parte. Que vaya ante un juez y se defienda. Los delatores dicen que le entregaron a la niña viva. No, los que acusaron como... Los que están condenados a 30 años. Ajá. Ok, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que ellos dicen sobre esto? La teoría es que ellos fueron contactados porque esos muchachos trabajaban con el papá de Liliana Santana en una finca en Pedro Brán. Esos muchachitos, usted sabe, Andrés, sí, Manuela, que tiene una finca. Entonces dice él, ellas son gemelas que le iban a hacer unos trasplantes de órganos. Esas clínicas se hacían muchas cosas extrañas y yo sé por qué se lo digo. Muchas cosas extrañas. Entonces dicen los muchachos que la niña ya se lo llevaron
le pagaron su dinero y que al tercer día ella se le devolvió muerta. Ahora, de algo para sacar, ellos le entregaron a la niña viva a ella. Y que ella le sacó el páncreas y se la devolvió muerta para enterrarla. Ahora, de algo yo estoy seguro, con un informe de una necrosia, que la niña no tiene el páncreas. Y ciertamente la niña estaba rajada. Y yo fui con su madre a la oficina de Sarita Valdés, a su consultorio, que está en Ortega y Gasset, Andrés Manuel. Y Sarita nos dijo a nosotros, esa niña le sacaron el páncreas y él está vivo. Entonces yo lo único que he dicho es que vaya al tribunal y se defienda, señor. Y eso fue Orgadina que lo hizo, porque es de la misma camarilla de Rosalba. Entonces, volviendo al tema de Algeni, señor. ¿Y qué ministerio público era que nosotros teníamos en la República Dominicana? Es el Ministerio Público. Ustedes están escuchando esto. Es el Ministerio Público. Ustedes están poniendo atención. Teníamos no, Manuel, teníamos no. Porque solamente hemos cambiado la cabeza. Es decir, no, tampoco. La Procuraduría. La cabeza. Yo he dicho, señores. Aquí solo se cambió a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Camacho. Los fiscales después todos los fiscales que hacían toda esa rastrería, porque es una rastrería, lo que hicieron con Carla Maciel, señores, y lo que hicieron en este caso de la ONSA, señores, no tiene otro nombre. Entonces, pero usted me evadió la pregunta. No, yo voy allá con lo de Algeni. Yo voy allá. Mire, desde el inicio... Aquí estamos hablando de que hay 3 personas, que fue la pregunta, que están impulsadas de coerción administrativa, y 7 o 6 quedaron por el asesinato. Por el asesinato está acusado el Tacita, está acusado el Grande, José Mercado, está acusada Lilian, está acusado José Mercado Grande. Ese es el grupo que está acusado del asesinato. Ahora, oiga bien. Los muchachos demandados. Ellos son los que están acusados del asesinato y Algeni. Sin embargo, el mismo Ministerio Público, dentro de su acusación y los elementos que presenta en principio, ellos se refieren a lo que están acusando de corrupción administrativa, porque recuerden ustedes, cuando se conoció la medida de coerción contra Manuel Rivas, contra Faustino, no se hablaba de caso de corrupción administrativa, Andrés Manuel. Se le conoció medida de coerción por el asesinato de Junior. Después que eso se fue cambiando. Y manejar el expediente. Le dieron medida de coerción a todo el mundo por el asesinato. Hoy después en el camino que se inventan, no, es un grupo de corrupción administrativa y entonces, pero los chiquitos son los que le están pidiendo condena por el asesinato. En el caso de Algeni, siempre le ha dicho desde el inicio que el papel de él, y así se lo dijo en un programa, lo ha manifestado, él siempre ha dicho que él no mató a Junior. Y se lo ha dicho incluso hasta su familia, que eso fue orquestado por ese grupo donde están los celulares, que nadie quiere que se vea, porque el papel de él era ir a filmar y a grabar cuando se entregaban los cuartos, y eso se ha dicho públicamente. Porque no era ese caso nada más. Pero entonces ahí se hicieron cosas, aquí hay un grupo, y ahí entró Andrés, que habían gente incluso de todos los partidos metidos, gente que andan con saco y corbata aquí trajeados, más fino que lo de nosotros, diciendo que son serios. Todavía andan ahí, Andrés, Manuel, diciendo que son serios, pidiendo información a todas las instituciones públicas. Dame la nómina, dame qué sé yo qué, y después van por atrás. Te voy a someter y después van por atrás a buscar su cuarto. Hay una cuestión. Y ese grupo anda ahí, todavía anda ahí. De que de la sociedad civil hay unas organizaciones, de que estamos sometiendo a fulano. Sí. Bueno, está bien, por tal cosa que hizo un robo en tal departamento. Entonces hace así, y usted le da seguimiento y ve, entonces de buena primera, la misma de que retira la querella. Ya usted sabe a qué se debe eso. Uno que sale ahí hablando. Se convencieron de que no habían elementos probatorios para hacer la acusación. Yo vi uno en estos días. Señores. Yo vi uno en estos días que que hizo un acto de intimación a un ministro de este gobierno y después dijo que iba a someter, no dijo que lo iba a matar, yo no sé ni cómo, porque es más serio que todo el mundo. Y después van por atrás, señores, a buscar su cuarto. Eso lo dijo Plutarco Jaque. Yo no di nombre. Yo no di nombre, pero yo lo estoy diciendo. Hay una cuestión de esa que acá, búsquelo, y usted lo busca, que ellos retiran la acusación. Ellos acusan. Y por cambio de su cuarto. No, y retiran la acusación. ¿Por qué la retiraron? Esa es la gran pregunta. No, por su cuarto, Andrés, por eso. ¿Por qué van a retirar? Bueno, ya hemos llegado al final, señores, doctor. Pero fue rápido. Mire, pero es que arrancamos tarde. Vamos a dejar abierto para volver, porque tenemos otro punto.
Sí, hay mucho ese tema. de Carla Maciel, tenemos que seguir debatiéndolo. Y otro caso que usted lleva también. Sí, hay muchos casos ahí. Vamos a ver si en una semana. No, usted sabe cuando usted quiera. Le vamos a avisar para que estemos nuevamente aquí, con Gracias. la hora completa. Gracias, porque hoy gracias. tuvimos problemas con la lluvia. Bueno, mañana estaremos aquí nuevamente a la 1 de la tarde. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión.